Último momento. Y mucha atención, regresamos hasta la morgue del Ministerio Público porque se nos está haciendo a nosotros y al pueblo hondureño cuando una persona muere por coronavirus, cuál es el procedimiento que se hace. Y con esto nos quieren decir que no hay ninguna forma que una persona o el cuerpo de una persona transmita el virus, el coronavirus. Primero llega el equipo, en el caso, o sea, que sea un hospital con todas las medidas de bioseguridad. Después fumigan el cadáver ahí donde está en la camilla. Después lo meten en una bolsa plástica especial, fumigan nuevamente esta bolsa plástica. Luego lo meten en otra bolsa plástica ya de otro color negro, la vuelven a fumigar y luego lo trasladan hasta el ataúd. No hay ninguna forma que transmita el cuerpo, el coronavirus, a un ser vivo, especialmente a los humanos. Hasta ahí nos quedamos. Regreso con usted, Carlos Raudales. Así es, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Continuamos aquí al interior de la morgue del Ministerio Público junto a mi compañero José Oseguera. Eterlinda López, subdirectora de Medicina Forense. Continuamos con estas explicaciones importantísimas para sacar, o dar el conocimiento a la gente en estos momentos de crisis sanitaria en el país y en el mundo. Mire, Raudales, la intención es que la gente entienda que el manejo de los cadáveres, si bien corresponde una fuente de exposición al virus, porque esa persona que murió tuvo el virus, no es la misma, no equivale a la exposición que hacemos en ese amontonamiento o a conglomeración de gente, oponiéndonos en que se haga el procedimiento de un entierro digno de la gente, de la persona. Hay que ser, en este momento en el que todos, no solo nosotros en Honduras, sino que en el mundo atravesamos una crisis de emergencia sanitaria, nos corresponde también decirle a la población que hay que ser empáticos. O sea, el sufrimiento de la gente que ya ha tenido la pérdida de un familiar, no le podemos sumar el agobio, el calvario que sigue después de que anda carrereando para un lugar y otro con ese cadáver que no lo pueden enterrar. Ubiquémonos en que seamos nosotros. ¿Qué haríamos con ese cuerpo? Lo vamos a andar de un lugar para otro porque no dejamos que tenga un sepelio digno la persona. Entonces hay que tener esa conciencia en este momento en el que estamos en una crisis sanitaria que pone en prueba nuestro sentido de humanismo. Solo miremos, por ejemplo, en el ejemplo de usar mascarilla. Usted anda mascarilla más que para protegerse usted, es para evitar diseminar el virus. Yo le agradezco que usted ande mascarilla y seguramente usted agradece que yo ande mascarilla porque eso limita la posibilidad de estar esparciendo el virus. O sea que en este momento que estamos en una situación tan caótica, también es oportuno llamar a la conciencia a la gente. El procedimiento que se realiza lleva todas las medidas de bioseguridad, tanto para el personal de salud como un ejemplo el personal funerario que también toma las medidas oportunas y hace una colaboración digna para que la gente tenga un entierro adecuado y digno. Entonces hay que ser en este momento solidarios y empáticos con los demás. Continuamos entonces con estos procedimientos, así de manera de resumen, hasta dónde nos quedamos y qué es lo que continúa, doctora. Bueno, ya nos quedamos en la parte en el que el cadáver está en doble bolsa, cada una de las bolsas está desinfectada con una solución que tiene la capacidad de matar el virus. Y ya tenemos el cadáver dentro del ataúd y se hizo el proceso de fumigación del ataúd. En algunas funerarias envuelven nuevamente el ataúd con otro plástico y se hace nuevamente la desinfección. ¿Qué es lo que corresponde? Que esas personas que hacen el procedimiento de reconocimiento y traslado de los cuerpos utilicen el equipo adecuado para que se protejan ellos y protegerse de no contagiar a los demás. Entonces ahí ya con el cadáver corresponde ingresarlo al carro funerario o al vehículo que va a hacerse el traslado hacia el cementerio donde se le va a dar el entierro. En este caso ya el cuerpo está al interior del ataúd.
Ahora, está al interior del ataúd. Después de que se ingresa al ataúd, ¿qué es lo que procede? Porque ahí ya está prácticamente a un paso de que sea recibido por los parientes. Sí, este procedimiento se inicia una vez que el cuerpo se ha mostrado a los familiares, se les ha enseñado que ese es su familiar y que ha fallecido, y se ha procedido a hacer una adecuada identificación del cuerpo. O sea, se tiene nombre y apellido, el expediente clínico del paciente, o sea, todo esto lleva una trazabilidad de todos los casos que van muriendo, por ejemplo, en un centro asistencial, y ese cadáver entonces tiene un número de identificación de caso, ya tiene todo su procedimiento de expediente clínico completo, con un nombre y un apellido, número de identidad. Los familiares ya lo miraron y ya se procedió a hacer el procedimiento de embolsarlo y trasladarlo al ataúd. Al momento que los familiares ya están con el cuerpo, sabemos que hay dolor, hay llanto, hay desesperación de perder un ser querido, que no se les ocurra levantar la tapa del ataúd, porque también conlleva un riesgo. Si nosotros, el personal que hizo el reconocimiento del cadáver, tomó todas las medidas oportunas, los familiares deben tener en cuenta que deben seguir tomándose esas medidas. Si es posible, por ejemplo, el ataúd se hace un procedimiento de sellado para que no pueda ser abierto por los familiares, porque se supone que ya en la primera fase, donde se bajó el cuerpo a la morgue, se identificó y los familiares tuvieron opción a poder ver el cuerpo de su familiar que había muerto. Ahora, las recomendaciones de manera puntual para la población, en este caso Honduras, en este caso a nivel nacional, Honduras, ¿cuáles son las recomendaciones para la población? Y que de repente hay colonias que los cementerios están cerca y esto aumenta la zozobra, la angustia, la desesperación de algunos vecinos. Bueno, la recomendación que nosotros les podemos hacer es que si, por ejemplo, lo que sucedió hoy, si hubiera hecho el traslado del cuerpo hasta el cementerio donde se iba a realizar el sepelio del señor que falleció, no hubiera expuesto a ese montón de población que salió a las calles a oponerse y que estuvo en contacto unos con otros, incluso sin protección, sin medidas de protección. Entonces, si dejamos que el procedimiento de reconocimiento y traslado y entierro de los cuerpos se haga de una manera rápida, nosotros hacemos que ese tiempo, tanto el dolor del familiar, de estar en esa exposición constante del cuerpo, disminuya, pero también disminuye la exposición que los demás o personal que trabaja en ese trabajo, en ese labor pueda acortarse. Entonces, ¿qué recomendaríamos nosotros? Pues seguir con los procedimientos. Esta enfermedad requiere medidas personales de cuidado, que nosotros como personas responsables tomemos las medidas oportunas, utilizar nuestra mascarilla, el lavado constante de manos, evitar el contacto físico cercano. Bueno, el ejemplo es que hemos llegado al confinamiento para que la población no esté aglomerada en lugares donde pueda transmitirse el virus de unos a otros. Entonces, la recomendación en el caso de las personas que han muerto es que nosotros seamos un tanto solidarios y empáticos. Si bien podemos salir a las calles y hacer las compras o cubrir con nuestras necesidades, también salir a la calle de una manera innecesaria nos expone a contagiarnos. Debemos recordar en la fase que nos encontramos del periodo ya de transmisión comunitaria que tenemos y entonces no sabemos quiénes tienen y quiénes no tienen. Entonces las medidas que debemos de tener son el cuidado personal, no solo por usted cuida a su familia, cuida a sus compañeros de trabajo. Y esa es una manera de demostrar que todos estamos en el mismo camino para evitar que esto continúe. Recalcamos, en una persona muerta ya no hay virus, de igual forma muere el virus con él. El virus dentro del organismo, una vez que ha cesado las funciones vitales y que ya no hay la circulación de oxígeno, ya el virus no tiene la posibilidad de estar viviendo dentro del organismo. Entonces hay que descartar eso. Las medidas es por la conglomeración, las medidas es para evitar el contacto con aquellas superficies donde puede estar el virus en áreas como en centros hospitalarios, por ejemplo, disminuir la cantidad de personas que puedan circular y eso nos evita la posibilidad de seguir aumentando casos. Bueno, muchas gracias. Linda López es la subdirectora de Medicina Forense. Pablo Cecia, estamos al interior de la morgue del Ministerio Público en esta transmisión especial junto a mi compañero José Oseguera. No sé si hay consultas, si no, con este contacto regresamos con ustedes hasta el estudio principal. Sí, hay varias consultas. Yo escuchaba el día de hoy en la transmisión en la colonia La Era de una de las personas que se oponía a que se enterrara el cuerpo
de una persona sospechosa o con COVID porque dice que los iba a infectar. Pero él decía algo, creen que somos papos. ¿Por qué si el cuerpo muerto de una persona no contamina, por qué vienen ellos con trajes estrafalarios? ¿Por qué vienen protegidos? Si el cuerpo de una persona muerta no contamina, entonces ellos no tendrían que venir con esos trajes. Es una consulta, Carlos. Ya ha sido escuchada por la subdirectora y de inmediato la respuesta, Pablo. Bueno, la condición por la cual el personal debe tomar las medidas de bioseguridad es porque hablamos de que el cuerpo está en una superficie, un centro hospitalario, por ejemplo, donde el virus puede estar circulando. Entonces, las medidas de bioseguridad deben ser permanentes en todo aquel personal, tanto médico asistencial, que debe tener un alto nivel de protección, como el personal que va a manejar en un periodo inicial un cadáver que recién ha muerto. Las superficies, por ejemplo, la ropa que tenía el cuerpo puede tener secreciones donde puede haber el virus, o en la misma camilla donde estaba él, donde murió. Entonces, es por eso que las medidas deben ser permanentes, y cualquier medida que se tome con el personal médico, el personal que realiza este tipo de procedimientos, incluso las funerarias, creo que es oportuno en este momento en el que lo más importante es prevenir el contagio. Son parte de los procedimientos preventivos y en todas partes del mundo se utilizan, se hacen. Sí, es parte del procedimiento de prevención, porque tampoco nosotros podemos dejar que nuestro personal esté expuesto a que pueda ser contagiado, y no es lo mismo, por ejemplo, un contacto ligero con alguien que estar en un área donde se sabe que hay el virus circulante y que las medidas de protección deben ser siempre permanentes en ellos. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más consultas, Pablo, para poder evacuarlas aquí con la doctora López. Otra de las preocupaciones que escuché con las personas que hoy protestaron, que son vecinos de este cementerio, es que por este cementerio pasa una quebrada, y que esa quebrada, pues ellos lavan hasta para beber, escuché yo, y que al enterrar estos muertos con COVID también se podría contaminar estas aguas. ¿Es eso posible? Bueno, las medidas para realizar ya el destino final o el entierro de los cuerpos ya están establecidas. Esta no es la primera pandemia que tenemos, ¿verdad? Entonces, desde los lineamientos internacionales que establecen una cierta profundidad para evitar la contaminación de aguas subterráneas, hasta la distancia que debe de haber con unas fuentes, por ejemplo, pozos, quebradas, que es alrededor de 300 metros. Ahí habría que ver si la quebrada tiene esa distancia, pero es una medida que se toma en todos los entierros. O sea, para establecer un cementerio debe establecerse esa distancia. Donde hay fuentes de agua, debe haber una distancia aproximada de 300 metros hacia donde se están haciendo los entierros. Entonces, por eso yo les explicaba el procedimiento del uso de bolsas impermeables, que eso va a permitir que el cuerpo se descomponga dentro de las bolsas, se vaya reabsorbiendo y no vaya a emanar los fluidos que podrían salir si queda un cuerpo a la intemperie. Entonces, las medidas a tomar serían con relación a la profundidad de la fosa, que debe estar alrededor de más de 2 metros, pero no más de 3 metros. Y eso evitaría la contaminación de aguas subterráneas. En el caso de que por cualquier situación haya quedado el virus en esas bolsas, ¿cuánto es el tiempo que dura el virus en la misma? En superficies, así como la bolsa, es una cuestión de horas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que el virus es altamente lábil, o sea, se puede destruir fácilmente, por ejemplo, con soluciones jabonosas, no digamos con cloro, que es un tanto más fuerte, o amonio cuaternario, que puede ser una solución perfectamente utilizada para esa desinfección. Una vez ya entrando en contacto con la tierra, ¿este virus igual permanece bajo tierra? La profundidad del virus en una superficie como la que nosotros tenemos no daría la posibilidad de que sobreviva mucho tiempo, porque además va a ser un lugar cerrado donde no hay flujo de oxígeno ni la posibilidad de desplazar el virus de un lugar a otro. Bueno, continuamos, Pablo, con esas preguntas y respuestas. No sé si hay más interrogantes. Sí, y también escuché con esta denuncia que ya no tiene nada que ver con el coronavirus, pero ya sería para la funeraria.
que dicen los vecinos del lugar que las tripas de los muertos, no sé si es que ellos cuando hacen la labor del cuerpo para velarlo, pues parece que le sacan que todo lo de adentro, dicen que todas las partes las del tripas, cuerpo. dicen ellos. Ajá. Los vecinos pues la van a tirar a la quebrada, creo que a eso se referían, pero ya creo que es otra parte, pero sería bueno que ella contestara y con esto finalizamos, Carlos. Así es, de inmediato, Pablo. Bueno, en el caso de los casos positivos o sospechosos por COVID, vamos a tener aclarar que no se realizan procedimientos de velación y las funerarias tampoco realizan un procedimiento de preparación de cuerpos en este caso. Entonces la posibilidad de que esas vísceras, que si ha sucedido no es en el contexto de la pandemia, habría que ver si ha ocurrido de otros casos, pero en estos casos no se hace preparación de cuerpo. Se hace esto que nosotros demostramos, solo el traslado del cuerpo de una bolsa a otra hasta llegar al ataúd. En el caso de los pacientes COVID no hay posibilidad de hacer la preparación porque no tiene sentido cuando estamos hablando de un lapso de horas desde que muere la persona hasta que se entierra, que sería el ideal. Es una orden gubernamental, no preparar cuerpos, pero en el caso de inyectarlos, que es diferente a preparar e inyectar, para que dure más el cadáver. Corresponde a un procedimiento de preparación. Ellos hacen evisceración y hacen circulación de formalina por el organismo para que el cuerpo dure más tiempo mientras se está velando. Entonces tampoco se hace la inyección de formalina porque el cuerpo solo va de donde lo encontraron, en la morgue o en el hospital, a trasladarlo al centro hospitalario, al centro a donde se va a hacer la sepultura. Ok, bueno, muchas gracias. Linda López es la subdirectora de Medicina Forense, muy amplia en sus explicaciones, Pablo. Nosotros con esta transmisión especial en directo desde el interior de la morgue del Ministerio Público, junto a mi compañero Raudales. José Oseguera, con este reporte. Regreso con ustedes hasta el estudio principal. Solo brevemente, Raudales, que me saque de una duda. Si muere el virus, cuando muere la persona, ¿por qué les hacen exámenes en el laboratorio de virología cuando han fallecido para después las autoridades dicen está en proceso de confirmación si murió o no por COVID? Es correcto, de inmediato, Cecia, le responde la doctora López. Bueno, en el caso que a nosotros nos ingresan casos positivos o bueno, positivos no nos van a ingresar, sospechosos. El protocolo que se elaboró con autoridades de SINAGER contempla que debemos esperar el resultado de virología, ¿verdad?, que se realice, porque una vez que se concluye que tiene un PCR positivo y que ese PCR nos indica que tiene la enfermedad, entonces no procede la realización de una autopsia, sino que se hace una inspección del cadáver solo para hacer la corroboración de la identificación del cuerpo. Y es mejor sacar la muestra que tener un cuerpo en depósito. El procedimiento de extracción de la muestra corresponde a la Secretaría de Salud, trabajamos en conjunto. Entonces, mientras el cuerpo esté embolsado así como lo teníamos y esté en depósito y no esté transitando o sacándolo de un lugar a otro, entonces nosotros podemos tenerlo en depósito hasta que el resultado nos dé positivo. Y si nos da positivo, entonces no hacemos el procedimiento de autopsia, que corresponde a un examen interno y externo del cadáver, sino que solo hacer un examen externo para corroborar la identificación del cuerpo. Y Tiene que ver también los fines estadísticos, obviamente. Tiene que ver también para concretar eso, porque hay que tener en cuenta que un caso positivo no solo quiere decir que esa persona tiene la enfermedad, sino que tiene que ver con un cerco epidemiológico que se tiene que realizar para hacer el análisis de casos que puedan tener conexión con ese mismo fallecido. Bueno, muchas gracias. Si no hay más consultas, Cecia, con usted hasta el estudio principal. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la subdirectora de Medicina Forense.